Ruptura y Cambio, el canal, un espacio para dilucidar y difundir las ideas humanistas y transformadoras, con Dora Eusebio Gotró y Luis Ulloa Morel. En muchos sectores de la sociedad dominicana no se resiste que hablemos de pensamiento, de conocimiento y mucho menos de teoría. Algo pasa en nuestro ambiente que palabras antes consideradas prohibidas para decirlas en público como chulería, vaina y otras peores, hoy son aceptadas en los medios y uno ve cómo se dice en la televisión, mientras otras, como teoría, reciben un rechazo. Esto es muy inquietante y debe quedar a modo de interrogante en nuestras conciencias. Por ahora yo voy a reivindicar obstinadamente la palabra teoría y su significado, es decir, todo lo que ella implica y algo más. ¿Qué es la teoría y para qué nos sirve? La actitud de la conciencia humana para conocer la realidad y transformarla, para concebir la verdad, es lo que denominamos teoría. Es la forma de la conciencia social. La práctica social y la práctica material productiva son la base de la ciencia. La mayoría de la gente no sabe qué tan importante es la práctica para la teoría. Como una teoría crítica que cuestiona, y fíjense qué sencillo también, el trato histórico dado a las mujeres, demandando una reconstrucción de las relaciones sociales y un orden político nuevo y distinto. La teoría feminista, y esto es muy importante, forma parte del pensamiento crítico latinoamericano, a pesar de que esto nunca es resaltado. Teoría social y teoría feminista se mueven como líneas teóricas paralelas que no se encuentran. Un problema grave que hay que debatir hoy, cuando los gobiernos neoliberales, con las ventajas que da el poder y ayudados por la dialéctica del sexo, pretenden apropiarse del legado feminista. Debemos apreciar la importancia de conocer el significado de las acciones y concepciones del movimiento emancipador de las mujeres. En esta etapa de la historia mundial en la que escasean los movimientos sociales, aquí y en todo el mundo, los independientes, mientras el feminismo se mantiene como movimiento social pujante, con un origen, una filosofía y práctica antisistémica, contrapuesta al patriarcado y a los dogmas religiosos. El tema de la teoría feminista ha sido abordado con profundidad en los países desarrollados del norte. En estos lugares hay muy buena bibliografía temática y las iniciativas con frecuencia son apoyadas por el propio Estado y los institutos de investigación de las universidades. La América Latina se ha tomado su tiempo para abordar la teoría social del movimiento de las mujeres. Y en países como México, Chile, Colombia, las feministas teóricas frecuentemente desarrollan sus proposiciones a partir de las referencias construidas en Estados Unidos y en Europa. Aquí también nos hemos dejado iluminar por ellas. Una de las razones la podemos buscar en lo que llamamos colonialismo intelectual, porque como no se aprecia suficientemente la teoría y se desestima la importancia de la interpretación teórica de los hechos ocurridos, cualquier hecho ocurrido de importancia, así como la aplicación de los métodos científicos adecuados para la revisión de esos mismos logros, entonces vivimos siempre a la saga, obligados a siempre vernos en el espejo ajeno de las llamadas culturas desarrolladas. Esto fue inculcado por la colonización española y si no lo resolvemos vamos a seguir girando alrededor del atraso y de la falta de iniciativa y de creación. Dentro del movimiento feminista dominicano ha venido ocurriendo otro tanto.
un importante legado de luchas y reflexiones de las últimas 5 décadas que han enriquecido el debate puntual, pero que no se han recogido y mucho menos consensuado para ser convertido en conocimiento crítico que pueda sustentar una teoría acorde a la realidad socioeconómica y cultural, que ayude a las mujeres en su lucha por la liberación o que al menos identifique una tendencia de las mujeres dominicanas y de la región. En la actualidad, necesitamos identificar una teoría feminista que recoja la historia de nuestras antepasadas y exprese la realidad actual de las mujeres dominicanas como parte del Caribe y Latinoamérica. Esto sin dejar de tener en cuenta los aportes del feminismo europeo y estadounidense. Pero la verdad es que es muy reciente en nuestro país el estreno del feminismo teórico, así como su interés y posibilidad de hacer aportes sustanciales. En busca de hacer aportes, realizamos un estudio al que llamamos Feminismo y Teoría Política Feminista en la República Dominicana, un estudio genealógico dirigido a examinar las debilidades teóricas del feminismo dominicano, extendiéndose en menor medida a la región del Caribe, una vez advertida la influencia de la tradición colonialista eurocéntrica en el saber. Hurgando en la genealogía, esta palabra quiere decir origen, del feminismo, se explica su surgimiento en el estudio citado y comprobamos las consecuencias que la carencia teórica ocasiona al movimiento feminista local, por lo que nos disponemos en el trabajo hacia la elevación del conocimiento a espacios más trascendentes de creación teórica. Hurgamos en el origen, que es lo mismo que decir, damos marcha hacia su genealogía. Podemos afirmar la existencia centenaria de un pensamiento feminista de las precursoras dominicanas, que se iniciaron con las normalistas y continúa con el Club Nosotras, la revista Fémina y la Acción Feminista. Las normalistas, y qué interesante es conocer el pensamiento de Salomé Ureña. Esas normalistas son las primeras mujeres que remueven la conciencia nacional. Las normalistas lo hicieron capacitando a las demás mujeres para cambiar el curso de la historia. Decía Salomé Ureña en uno de sus discursos: henos aquí por la tercera vez consagrando bajo los auspicios de la escuela normal nuevas sacerdotisas para el apostolado de la enseñanza. Ya nos parecen comunes estas fiestas del espíritu, y ayer no más estaba vedada para la mujer en nuestro país toda aspiración más allá de los límites del hogar y la familia. Y más luego decía la misma Salomé: preparémosla para coadyuvar inteligentemente a la reforma social que se inicia con el desarrollo de la conciencia. Esta mujer no solamente está pensando en hacer avanzar a las mujeres, sino que ellas también contribuyan al desarrollo de la conciencia. O sea, porque es que Salomé Ureña tiene concepción política del liberalismo, filosófica del positivismo, y además es una literata. En la continuación histórica aparecen las sufragistas, ¿verdad? Este movimiento feminista de la década 20, 30 y 40, encabezado por Abigail Mejía y Petronila Angélica Gómez, entre otras. Las demandas de estas mujeres eran convertir la mujer en ciudadana, incluyendo no solo los derechos políticos, sino también los civiles. Este movimiento se politiza y se hace seguidor de Trujillo, se identifica con la dictadura y la dictadura le protege y le apoya. Muchos años más tarde, hacia la década de los 70, aparece otro tipo de feminismo, también politizado,
pero en una dirección totalmente contraria a la anterior. Es el feminismo socialista, surgido al calor de la militancia de las mujeres de la izquierda y orientadas por esta. Es el feminismo revolucionario, con sus variantes, el que conocemos hoy. Se sintetiza como la doctrina política liberadora de la subordinación y opresión a la que las mujeres han sido milenariamente sometidas dentro de la sociedad patriarcal. En tanto movimiento se puede definir como el espacio de lucha de las mujeres por sus derechos y la transformación social y política. Nosotras, personalmente, quien les habla, fuimos protagonistas en esa etapa histórica, fundando junto a otras compañeras la Unión de Mujeres Dominicanas, que realizó la primera campaña contra la agresión verbal hacia las mujeres a través de las canciones populares. Y fundamos también con otras abogadas la Agrupación de Abogadas Dominicanas ADAD, que creó el Centro de Servicios Legales para la Mujer, primera experiencia que brindó educación jurídica, acompañamiento y además, seguimiento a los casos de las mujeres que lo necesitaban. Ese movimiento feminista dominicano vivió una etapa decisiva en la búsqueda de autonomía y crecimiento en la década de los 80. Momento histórico en que las mujeres de la izquierda se independizan de las organizaciones en las que militan y cambian esa militancia política por su presencia en organizaciones no gubernamentales, asociaciones y gremios de la sociedad civil. La producción de conocimientos lograda por el movimiento de las mujeres en el país es abundante y además enriquecedora sobre temas de violencia de género, salud reproductiva, el aborto, la participación política, equidad de género, etc. Sin embargo, carecemos de reflexiones profundas en torno a los distintos asuntos nodales del feminismo, como las teorías y las corrientes que le han impactado, los modos de retención del poder masculino en las instancias decisivas públicas y privadas, la incidencia del feminismo en la sociedad y en los distintos extractos sociales, los factores culturales de las relaciones entre los sexos, pero tampoco se ha evaluado los efectos de la lucha por la igualdad jurídica y una posible relación con una teoría crítica del derecho. El movimiento feminista dominicano de hoy presenta sus limitaciones, pérdida de su propia filosofía, de algo de ella, no todo, por suerte, debilidad, dispersión, carencia de agenda propia. Entonces, cuando no hay agenda propia, quien la determina es el Estado. Aún así, el movimiento y el pensamiento de las mujeres conserva su reverdía y contestación. Si bien el movimiento feminista se conserva como la referencia política y social de la transformación, y esto es muy importante, no menos es cierto que su fuerza inspiradora comienza a resquebrajarse y a relajarse, y al perderse el significado primario de la noción de patriarcado. En un futuro quizá no tan lejano, podría ocurrirle como a los otros movimientos, perder actualidad. Un problema a resolver es la correspondencia de las diferentes generaciones de mujeres de hoy en el rescate de su potencialidad revolucionaria. A esto hay que añadir otros problemas como las fuerzas protagónicas y conservadoras del sistema, como los gobiernos liberales y la iglesia, vienen imponiendo las agendas y procuran estrategias deliberadas para sacar ventaja política, neutralizarlo o para destruirle. Lo lamentable es que los grupos políticos progresistas aún tienen poca fe en el feminismo y le siguen correspondiendo de manera insuficiente, lo que obliga a las mujeres a redoblar los esfuerzos por todos los medios. La recuperación del espacio político desafía no solo al movimiento, sino también a la teoría política feminista. De ahí la importancia de este estudio genealógico y de la propuesta concreta sobre feminismo crítico. Desde esta propuesta de feminismo crítico entendemos, es una propuesta nuestra personal, el feminismo crítico como el conocimiento sistematizado
derivado de la práctica de los grupos de mujeres en la búsqueda de la explicación a los hechos acontecidos en la sociedad que se relacionan con la subordinación de la mujer dentro de las sociedades desiguales donde prima la opresión de clase, sexo, raza, etnia, dogmas religiosos, impuesta por el capitalismo patriarcal, situados dentro de un contexto teórico práctico inseparable. De ahí su distancia al concepto de teoría pura que dispone la separación entre la realidad, entre él o la intelectual que estudia. Es así como se inicia la explicación del feminismo crítico, el cual no se entiende si no es explicado a partir de las experiencias de vida de las mujeres. Se piensa a sí mismo como una crítica y enmienda la teoría tradicional, y en reacción se traza repensar la teoría como praxis política, reconociendo las diferencias teóricas evidenciadas en los contextos sociales en los cuales la conciencia teórica se vincula a la acción. Al entenderla como conocimiento sistematizado, derivado de la práctica de los grupos de mujeres, se la descubre como un instrumento didáctico que está posibilitando entre ellas el surgimiento de una conciencia social, participativa y transformadora. Espero haber hecho mi aporte con relación a un tema de tanta importancia. Gracias por haber estado con Ruptura y Cambio, el canal. Hasta un próximo encuentro.